oportunidad y el espacio y pues la atención de ustedes, que sé que hoy vienen de trabajar y están cansados, están en sus casas, entonces no les quitaré mucho tiempo. Como dijo el doctor, es una charla pues bastante puntual y la intención de la charla es el reconocimiento de los patrones que conocemos normalmente, así como también unos que son particularmente no tan comunes, pero hay que manejarlos en el contexto de la cardiopatía isquémica. Esta es la bibliografía presentada para esta noche, donde ustedes ven que tenemos bibliografía bastante actual. Específicamente hace unas 2, 3 semanas salió la última guía de síndrome coronario agudo de la Sociedad Europea de Cardiología, que estaré mencionándola en lo que es la charla. Como una introducción muy rápida, recordemos que la enfermedad cardiovascular es la causa de muerte más común a nivel mundial, así como también la mayor causa de mortalidad de las personas que lo padecen. Si, por ejemplo, buscamos factores de riesgo, ya lo sabemos, sedentarismo, fumado, lo que es enfermedad cardiovascular per se, antecedentes familiares, son cosas que algunas podemos corregir, otras que no. Importante en la historia clínica que tomamos de los pacientes que vemos. Los pacientes que sufran de esto, pues eventualmente, si sobreviven, van a padecer de insuficiencia cardíaca, valvulopatías, disritmias, así como también limitación funcional. Importante que recuerden que el síndrome coronario agudo suele ser la primera manifestación de la enfermedad cardiovascular, así como también muchos de los pacientes mayores de 35 años que sufren muerte súbita, el síndrome coronario agudo es la causa principal de este. Muy importante el tercer punto, que los pacientes cuando tienen esta mortalidad, vean, el 38% son hombres y 44% son mujeres. De este grupo, las mujeres son un subgrupo, perdón, un grupo subdiagnosticado, porque se cree que por su edad joven o a veces los factores estrogénicos tienden a protegerlas, pero hemos visto que eso no es cierto. Inclusive ellas pueden padecer de una patología, nada más por mencionarles, que se llama MINOCA, que es un infarto del miocardio sin oclusión coronaria. Entonces es importante siempre tener en cuenta que las mujeres también tienden a padecer de esta patología y tenemos que tenerle mucho cuidado a la hora de abordarlo. Nada más muy rápido, la parte de la fisiopatología. Recordemos que la placa aterosclerótica siempre va a tener su centro lipídico, que ese centro lipídico se debe a lo que es la erosión de lo que es el tejido endotelial y lo que por métodos de diapedesis, así como también inclusión de LDL espumoso en lo que es el espacio endotelial, va formando este centro lipídico inestable que cuando el flujo sanguíneo que está aquí arriba a la izquierda pasa directo, va a rozar esta parte y eventualmente va a romper lo que es este centro fibroso para generar un coágulo intraluminal, que es lo que eventualmente nos va a dar el síndrome coronario. Si la placa pues es pequeña o si la ruptura es pequeña, va a haber generación de como un callo, por así decirlo, que eso lo vamos a ver con moléculas de proteoglicanos, colágeno, así como también P-selectina, donde esto más bien lo que va a hacer es como una cobertura, como los baches que le ponen a las calles del país, que ustedes saben que no es algo estable, no es algo bien hecho, y eso eventualmente promueve a que el centro lipídico también vuelva a ser frágil. Ahora, cuando hablamos de cardiopatía isquémica, lo más importante que tenemos que hacer es caracterizar el dolor torácico. Y si ustedes observan en este gráfico, que es sacado de una revisión del año pasado del Journal of American College of Cardiology, habla que si nos vamos al gráfico del lado izquierdo, los dolores opresivos, centrales, pesantes, retroesternales, mal definidos, tienden a tener una mayor probabilidad de isquemia. Pero si nos vamos, por ejemplo, a la parte derecha, donde vemos dolores punzantes, que son posicionales, pleuríticos, quemantes, vemos que la probabilidad de la parte isquémica pues disminuye. Siempre es importante la historia clínica a la hora que hacemos el triage o inclusive ya la historia en forma con el paciente para determinar si este paciente va a tener un dolor característico o no. Aquí lo importante son estos cuadros rojos que pongo a la derecha. Primero, no olviden a los grupos atípicos, por ejemplo, adultos mayores, los pacientes diabéticos o las mujeres, que pueden presentar variantes de esto como dispepsia, dorsalgias o lumbalgias. Usualmente también
con síndromes de descarga adrenérgica como disnea, como sudoración. Entonces, es importante que todo paciente que ustedes vean con clínica sospechosa, además de factores de riesgo ya mencionados y además que también tienen signos de descarga adrenérgica, todos estos pacientes tienen que tener un electrocardiograma inicial, ojalá en menos de 10 minutos desde iniciada la consulta. Este gráfico es traído de las guías europeas donde ellos ven el espectro completo del síndrome coronario agudo, donde ustedes pueden ver la parte sintomatológica en el primer cuadro, luego los hallazgos electrocardiográficos que los veremos más adelante en la charla, y ellos dividen pues los síndromes coronarios sin elevación del segmento ST o con elevación del segmento ST, así como también con el análisis de troponinas, que no lo veremos en esta charla, porque ya como el doctor Saldarriaga mencionó, esto es meramente algo de electrocardiograma, para la final estratificación de los síndromes coronarios como una angina inestable, así como también infartos sin elevación y infartos con elevación. Con respecto a esta parte, es importante que recordemos que si el paciente tiene la clínica sugestiva, es una recomendación 1B, si ustedes ven en el cuadro a la derecha, aquí no estoy moviendo el mouse, los pacientes tienen que tener un electrocardiograma, ojalá menos o al menos dentro de los primeros 10 minutos de que el paciente ingresa al servicio de emergencias. A partir de este electro, yo lo voy a caracterizar, que eso ya lo vamos a ver en la charla, lo vamos a estratificar, sea con exámenes, sea con imágenes, para yo eventualmente dar el diagnóstico de qué tipo de lesión es. Pero muy importante que lo que es el electrocardiograma anormal o normal también va relacionado a la clínica, porque yo puedo tener un paciente con una clínica que no es sugestiva y un electro muy obvio, así como también puedo tener pacientes que tienen una clínica muy marcada y un electro normal. A lo que voy es, estos pacientes que tienen clínica con electro que llama la atención son pacientes que tenemos que investigar a fondo siempre que estén en nuestros servicios de emergencias. Ahora, muy importante que no importa el carácter del dolor. Todo paciente con dolor torácico debe tener un electro, ojalá en los primeros 10 minutos desde que ingresa al triage. ¿Por qué? Porque así podemos caracterizarlo mejor. Siempre pasa de que los pacientes dicen, no, mira, no quiero el electro hasta que el paciente me vea. Perfecto, pasemos al paciente a la camilla, le hacemos el electro y de una vez lo vamos viendo. No atrasemos la atención, porque es importante que recuerden, y ustedes lo saben, el tiempo es músculo en el corazón, entonces no estamos para perder ese tiempo. Ahora, en este cuadro me llama mucho la atención porque ellos en la guía europea lo que hacen es que hacen un resumen, por así decirlo, de el camino a seguir con este tipo de pacientes. Entonces, ustedes ven la primera línea, van a ver el paciente ahí sintomático con el signo de Levine, que es ese signo que ustedes ven al paciente agarrándose el pecho, y tenemos el aspecto inicial. Vemos la parte del electro, el examen físico, la historia clínica, así como también los signos vitales y los laboratorios. Entonces recordemos, pacientes con algo cardiovascular y factores de riesgo, por favor, estudien a ese paciente con un electro y eventualmente con laboratorios. De la parte central de la charla que vamos a hablar es de los hallazgos electrocardiográficos. Entonces, ustedes ven aquí, tenemos el clásico supradesnivel del segmento ST y aquí a la par tenemos dos figuras. Vamos a tener infradesniveles con características de alto riesgo que, ojo, se requiere de angiografía o cateterismo inmediato, así como también lesiones que son de infradesnivel, pero que no tienen estas características de alto riesgo. Entonces se pueden llevar a cateterismo electivo. Antes o todavía se piensa que si tenés un supra, vas a CATE ya. Si tenés un infra, vas a CATE electivo. Van a ver de que según la presentación del electrocardiograma, esto puede cambiar. Y es lo que esta guía está metiendo en este momento. Por esa razón es importante que ustedes recuerden que vamos a tener a los supras, que son clásicos, los infraniveles que tienen alto riesgo, así como también los infraniveles que tienen un bajo riesgo. Entonces, vamos a ver muy rápido lo que son las visualizaciones del segmento ST, así como también definiciones. En este artículo, que fue uno de los cuales el doctor compartió, entonces ustedes pueden ver que de la cuarta definición de infarto en el 2018, ellos comentan que vamos a tener criterios electrocardiográficos para infarto. Entonces, si tenemos, por ejemplo, hombres menores de 40 años,
tenemos que tener entonces por lo menos un supradesnivel mayor o igual a 2.5 en dos derivadas contiguas. No necesariamente tiene que ser V2 o V3, pero por lo menos en dos derivadas continuas. Si yo tengo hombres mayores de 40 años, entonces tengo que tener un supradesnivel por lo menos mayor o igual a 2 milímetros en dos derivadas contiguas. Mujeres, independientemente de la edad, si tienen mayor o igual a 1.5 milímetros de supradesnivel en dos derivadas contiguas, hay que estudiar a esos pacientes. Así como también puedo tener más de 1 milímetro en otras derivadas, ya habiendo visto estas tres principales. Aquí no está incluido, pero la definición del infradesnivel es que tengo que tener de 0.5 o a 1 milímetro también en dos derivadas contiguas en cualquier cara, independientemente del sexo o la edad. Entonces, este cuadro que ustedes ven es la definición actual de infarto por electrocardiografía. Si ustedes observan en la imagen a su izquierda, vamos a ver que lo que está marcando la flecha del 1 y el 2 es específicamente el segmento TP. ¿Por qué? Porque el segmento TP, que es esta línea que está acá, es la más isoeléctrica del electrocardiograma y nos ayuda a visualizar si el punto 3 o el punto J está elevado o está disminuido. Entonces esa diferencia es muy importante. Ustedes pueden ver aquí en este ejemplo, donde vemos un electro común y corriente, donde tenemos la caracterización de la onda Q, la onda R, la onda S y la onda T. El punto J, pasando esta raya negra que tenemos acá, como el segmento TP, el punto J está completamente isoeléctrico y lo vemos en las siguientes derivadas. Entonces, este paciente, por lo menos por isquemia, no hay que estudiarlo. De hecho, era un paciente de chequeo médico completamente normal y el electro lo tomé específicamente para este ejemplo, que es un ejemplo completamente normal, versus este otro que claramente es muy, muy diferente al anterior, donde si ustedes pasan esta línea eléctrica, aquí está raya negra, van a ver de que el punto J está más elevado. Y claramente si ven de V1, V2, V3, V4, V5, es muy notorio la elevación de segmentos CT, así como también si vamos a la cara inferior en D3, vamos a ver la misma línea isoeléctrica, pero en este caso vamos a tener un infradesnivel, que es el cambio recíproco, que ya les voy a explicar a qué se relaciona esta parte. Importante siempre identificar la lesión por caras, así como también los cambios recíprocos. Aquí nada más muy rápido la parte de anatomía, que ustedes saben que de la aorta salen las dos ramas principales del tronco coronario. Primero el tronco principal, el tronco izquierdo, que de aquí sale la coronaria izquierda, así como también la coronaria circunfleja, y del otro lado lo que es la coronaria derecha. Si vemos, hay muchas ramas, esto ya es más de angiografía como tal, pero siempre es importante tener esto en cuenta. ¿Por qué? Porque a la hora de que vemos un electro es importante relacionar lo que estamos viendo con respecto a la arteria que probablemente esté afectada. Entonces tenemos que recordar que de V1, V2, V3, V4 usualmente están irrigados por la descendente anterior izquierda. Si vemos, por ejemplo, V5, V6, que es la cara lateral, vamos a ver entonces que está irrigada casi de un 80 a un 90% por la circunfleja y el resto por ramas diagonales de la descendente anterior izquierda. Si vamos a la cara lateral alta, donde vemos, por ejemplo, ABL y D1, específicamente, vamos a ver también irrigación de lo que es la circunfleja con ramos diagonales y lo que es la cara inferior, vamos a ver entonces que el 85% va a estar irrigado por la coronaria derecha y el 15% por la circunfleja. Muy importante de la cara inferior recordar que la coronaria derecha da por lo menos del 80 al 85% de la irrigación del nodo sinoatrial. Entonces, cuando tenemos lesiones de la cara inferior, es normal ver bloqueos atrioventriculares. Ahorita les enseño un ejemplo que tuvimos hace un par de semanas acá, donde estos pacientes, aparte de la terapia que hay que darles para prevenir una complicación mecánica, también pueden complicarse con algo eléctrico. Entonces hay que recordar eso. Muy importante también la derivada ABR, que es la derivada olvidada, todo el mundo se le olvida verla. Recordemos que ABR está irrigado por las arterias perforantes septales que ven la parte superior del septum interventricular. Y esto es importante, ¿por qué? Porque estas ramas son directas del tronco coronario, que veremos más adelante un ejemplo de esto. Entonces, siempre que veamos lesiones en ABR, son pacientes que tenemos que tener muchísimo cuidado por el tipo de lesión que conlleva.
De las lesiones en espejo, esto es bastante rápido. Recordemos que la lesión en espejo es una lesión recíproca. Si yo tengo una lesión principal en un lado, se me va a ver reflejado en el lado contrario. Entonces, les recomiendo, en el artículo viene, es mencionada esta mnemotecnia, el PALS, que nada más la tomé muy rápidamente, que el PALS explica de que si yo tengo lesiones de la cara posterior, el espejo será una lesión anterior. Si yo tengo, por ejemplo, infartos anteriores, el espejo será inferior. Si tengo infartos inferiores, la lesión será lateral, que ojo, la cara lateral es de las pocas caras o casi que la única que es un espejo puro. Entonces, ahora más adelante vamos a ver que también lesiones en la cara lateral predicen lesiones de la cara inferior. Si tenemos, por ejemplo, infartos laterales, veremos que el espejo usualmente es la cara septal y de la cara septal el espejo es la posterior. Importante también que no necesariamente tengo que tener una lesión en espejo para pensar en síndrome coronario. Recuerden que la idea de seriar los electros es ver los cambios dinámicos. Entonces, si yo veo que, por ejemplo, en un electro veo una lesión que no tiene inicialmente un espejo, pero en una segunda sí, ok, perfecto, tenemos un cambio dinámico. Pero si veo que todos los electros están iguales y no hay lesiones en espejo, eso no descarta que ese paciente haya que seguirlo estudiando, más si tiene clínica que es clara. Muy bien. Ahora, vamos a ver ya lo que son los casos como tal que les traigo para esta noche, que son casos meramente ilustrativos para ir explicando poco a poco los hallazgos. Entonces vamos a ver esta primera parte de casos de supradesnivel del ST. Entonces veamos este caso. Es una femenina de 76 años, ella es diabética y consulta por una dorsalgia atraumática de hace 3 días y presenta disnea y sudoración. Ella ya había consultado previamente en donde le dicen, señora, tenés una dorsalgia aguda, regresamos con AINES, váyase tranquila para la casa. Pero cuando llega con nosotros, pues acude decaída, con alteración del sensorio, sudorosa, ojo, los signos vitales, hipotensa, desaturada, para llevarnos esta sorpresa, donde vemos un supranivel marcadísimo en lo que es 2,3 ABF, eso es cara inferior, ABL con un infradesnivel, que esa es la cara recíproca. Vemos también infradesnivel en lo que es de V1 a V3, eso también conforma lo que es la cara posterior, que lo veremos más adelante. Entonces, esta lesión es una lesión inferoposterior que, como hablé anteriormente, son pacientes que con clínica y supradesnivel requieren de cateterismo de inmediato, así como también la aplicación del protocolo coronario. En este segundo caso, caballero 45 años, dice Angor, posesfuerzo físico de hace una hora, el señor estaba calentando para ir al gimnasio y empezó con un dolor opresivo central no irradiado. Cuando consulta está sudoroso, se le ve muy ansioso. La presión no está mal, pero ojo la saturación. Y ahora vean el electrocardiograma con test hiperagudas y supradesnivel marcadísimo en todo lo que es la cara anteroseptal. Vemos que aquí, por ejemplo, aquí en la cara inferior no tenemos infradesnivel. Entonces, eso es lo que les mencionaba anteriormente. El hecho de que el paciente no tenga una lesión en espejo no descarta que sí tenga una lesión importante que haya que tratar y estudiar. Entonces, también este paciente requiere de cateterismo inmediato, más que todo por el tiempo de presentación. Tercer caso, caballero de 82 años, hipertenso, que, ojo, cursa por dispepsia. Dice que no ingiere comida desde hace 5 días debido a duelo, porque lamentablemente la esposa del señor había fallecido recientemente. Entonces lo estaban viendo por depresión, por ansiedad, porque no quería comer, que sentía reflujo. Esa era la característica. Pero lo que llama la atención es que la dispepsia, como él la menciona, es de carácter opresivo y que se asocia a disnea cuando hay dolor, porque el dolor es intermitente. En las consultas previas, que según la familia fueron 3, le dicen, ojo, señor, eso es un duelo normal, váyase para la casa con acetaminofén, váyase con un inhibidor de bomba y cuando acude con nosotros, acude decaído y claramente con acentuación de su síntoma. Y ahora vean el trazo de este señor, donde ustedes pueden ver aquí en 2,3 ABF un supradesnivel marcado con un infradesnivel apenas aquí visible en ABL y además un trastorno del ritmo.
Si ustedes observan en el trazo largo, van a ver de que aquí tenemos una onda P, aquí tenemos otra onda P y en este lapso no hay y aquí aparece una detrás del QRS. Aquí vamos a ver otra, aquí una metida en la onda T. Y recuerden que cuando tenemos PRs que son irregulares con ondas P que andan por todo lado, este paciente lo que tenía era primero un infarto de la cara inferior y además un bloqueo atrioventricular completo. Entonces a este paciente, como mencioné anteriormente, hay que darle un tratamiento dual tanto de la parte de la isquemia y la parte del ritmo, porque estos dos factores claramente pueden complicarlo hemodinámicamente. Este otro caso, un caballero de 41 años que labora en una llantera, nunca se me olvida este caso porque es una llantera que está como a 300 metros del metro de San José y refiere que inicia con Angor a las 10 de la mañana, posterior al esfuerzo de estar subiendo o bajando llantas. Bueno, y él consulta a las 2 de la tarde y así lo dijo por la necesidad de la pareja que consultara porque el dolor no desaparecía. Una intensidad 6 de 10, con signos vitales y examen físico completamente normal, pero vean el electrocardiograma. Esto sí es completamente anormal. Si ustedes ven, tenemos supradesnivel en V1, tenemos también en V2, en V3, un poquito aquí en V4, ya va empezando. Vemos también que aquí en 2,3 ABF tenemos un supradesnivel. Esto es un tipo de lesión que se llama em, descendente anterior izquierda de tipo wraparound. Wraparound significa que la coronaria izquierda corre hacia el ápex, da la vuelta por detrás y entonces irriga la cara posterior también del ventrículo derecho. Y por esa razón es que podemos ver un supradesnivel en dos caras que se supone que son recíprocas. Entonces, si ustedes ven esos ejemplos, ven que todos estos pacientes pues tenían lesiones de mucha importancia y claramente hubo que correr con todos ellos. Ahí nada más para que tengan el contexto, los 4 pacientes anteriores tenían lesiones claras, pero ojo, la clínica era atípica. Dispepsia, disnea, el duelo, solo uno o dos eran los del Angor como tal, y 3 de ellos sí requirieron colocación de stent mediante angioplastía. Uno solo requirió dilatación con balón, pero tengo entendido por seguimiento que se le dio que eventualmente lo programaron para un cateterismo electivo. Pero entonces lo importante de estos casos es de que sí, tenemos lesiones que son claras, pero la clínica era atípica. Y por esa clínica que era atípica se les hicieron los electros, porque si no, no se hubieran dado cuenta. Por ejemplo, el señor del duelo, de que no quería comer, me duele el estómago, ok, váyase para la casa con su jarabito rosado y ya, listo. Bueno, lamentablemente, en 3 ocasiones a ese señor lo mandaron a la casa, ya probablemente con un inicio de lesión. Ok. Para ir finalizando esta parte, ese es el esquema de la guía europea que menciona que sí, pacientes que tienen supraniveles del ST, pues son pacientes que cuando tienen esta presentación, además de con síntomas, también dependiendo de a dónde consulten, a un centro que tenga cateterismo o a un centro que no tenga cateterismo, va a depender del tiempo de atención, si es de menos de 120 minutos, para poder hacer el procedimiento de cateterismo. El punto es pacientes con supranivel y ángulo cardiovascular, lo que es el procedimiento de angioplastía siempre va a ser 1A. ¿De que hay fibrolytíticos? Sí, sí los hay. ¿Sí nos ayudan? También nos hay, pero recuerden que hay criterios para ponerlos, no a todo el mundo se les pone y hay que tener también en cuenta lo que es la distancia hacia el centro que tenga la capacidad de cateterismo. Ahora, vamos con las lesiones que sí son de más cuidado. Porque, como hablé anteriormente, hay lesiones de infradesnivel que muchos dicen o todavía piensan, ah, mira, tenés un infradesnivel, podemos llevarlo un poquito más suave a cateterismo, no hay que correr tan rápido. Ojo ahí. ¿Por qué? Porque si ustedes, perdón un segundito, denme un segundito, nada más que la presentación se me congeló. Voy.
Aquí, ya. Muy bien. Entonces, se habla de esta ley natural, entre comillas, que es que todo paciente con supradesnivel va a cateterismo, sea inmediato, de rescate o electivo, y todo paciente con infradesnivel va a cateterismo electivo. En este punto intermedio que vemos aquí, de donde nace esta flecha roja, hay lesiones que no cumplen con los criterios electrocardiográficos de supradesnivel del segmento ST. ¿Cuáles son? Ya los vimos. Hombres mayores de 40 años tienen que tener mayor a 2 milímetros en dos derivadas o menores de 40, 2.5. Si son mujeres, más de 1.5. Si no cumple ese criterio, pues entonces no es supradesnivel, no vas a cateterismo inmediato. Ojo, hay lesiones que no cumplen estos criterios, pero a pesar de no cumplir el criterio, requieren de cateterismo, sea inmediato o de rescate. Y usualmente esos son pacientes que tienden a acudir muy sintomáticos o ya con complicaciones mecánicas o inclusive arritmogénicas, que son los que veremos a continuación. Primero, las Ts hiperagudas. Recordemos que las Ts hiperagudas son ondas T que son anchas o de base ancha y que el QRS tiene que caber adentro de lo que es la onda T. Usualmente tienden a seguir una sola cara y por favor recuerden, la T hiperaguda es la primera manifestación de isquemia, no es el supradesnivel del ST, es la onda T hiperaguda. Entonces, cuando tenemos ondas T hiperagudas, claramente son pacientes que tenemos que investigar a fondo y además de que son pacientes que muy probablemente requieran de por lo menos una angiografía. De lo que se ha leído en la literatura, un paciente que se agarra con una T hiperaguda usualmente nada más requiere una dilatación de balón porque no le da chance al vaso a taparse por completo para que me presente su supradesnivel. Por esa razón, cuando vemos T hiperagudas, uno suele correr un poco más. Ahora vemos este que es un patrón muy característico que se llama patrón de Winter. El patrón de Winter fue descrito en el 2002, donde habla de una oclusión crítica de la descendente anterior proximal y se relaciona al 2% de todos los infartos anteriores. La característica electrocardiográfica es que vamos a tener Ts hiperagudas, como lo vemos en las flechas, pero además, si ustedes lo ven, por ejemplo, aquí en B4, vamos a tener infradesnivel, así como también aquí un poquito en V6, pero se ve muy bien en V4, V5. Entonces, cuando tenemos infradesnivel junto con Ts hiperagudas, clínica de isquemia, esos son pacientes que hay que ponerlos con interconsulta con cardiología, protocolo coronario, porque muy probablemente vayan a requerir de una terapia de intervención. Importante que ustedes recuerden que el patrón de Winter es una lesión inestable, entonces hay que tenerles mucho cuidado a sus pacientes cuando se presentan al servicio y pegarles muchísimo el ojo porque se pueden complicar eventualmente con algo arritmogénico. Tenemos a la lesión hermana, por así decirlo, que es el patrón Wellens, que el patrón Wellens también habla de una oclusión proximal de la descendente anterior izquierda. Hay dos tipos. El Wellens tipo A, que se presenta en V2, V3, que suele ser la T bifásica, que ustedes ven aquí una T que sube y baja, T que sube y baja. Así como también un Wellens tipo B, que es el más frecuente, donde veremos T's invertidas en la cara precordial. Y ahí voy a hacer nada más una acotación. Las T's invertidas en la cara precordial hay que investigar isquemia porque tienen un montón de diferenciales. Por ejemplo, el TEP puede dar esto, puede dar también lo que es la miocardiopatía hipertrófica, puede darla también patrón juvenil. El punto es, cuando ustedes vean TES profundas, invertidas en la cara precordial, sí, lo primero que tengo que pensar es isquemia, pero tengo que tener en cuenta también otros diferenciales. Importante que el patrón Wellens tiene una particularidad muy interesante, que es que cuando el paciente consulta no tiene dolor. La historia es, tuve dolor y ahorita que vengo, apenas si me molesta o no tengo dolor. Y cuando tenemos el electro, pues ya vemos entonces la asociación clínica de esos pacientes. Usualmente, como es una lesión oclusiva proximal,
es un toquecito más estable que el Winter, entonces me aguanta un poco más y no se inestabiliza tan rápido. ¿Por qué? Porque la fisiopatología de esta onda T es que es una onda T de reperfusión, pero es predictora de una lesión que se va a reocluir. Por esa razón hay que tenerles muchísimo cuidado. Tenemos también el patrón de T invertida en ABL, como ustedes ven aquí, ABL con una T invertida y vean en la cara inferior, T hiperagudas, la mejor T hiperaguda tal vez de toda la presentación es esta en D3. Vean que este QRS pequeñito cabe aquí adentro de esta onda T. Lo característico de la T invertida en la onda, perdón, en ABL, es que puede predecir de un 20 a un 30% las lesiones isquémicas de la cara inferior. Y es, como les dije anteriormente, el espejo puro de la cara inferior. Por eso es que es altamente predictiva. Pero claro, va asociado a lo que es la clínica del paciente. Porque también podemos encontrar trastornos de la repolarización que tienen este hallazgo. Y el paciente pues no tiene clínica de eso. Entonces, como vimos también al principio, y la guía europea lo menciona, los hallazgos electrocardiográficos van a la par de la clínica, así como también factores de riesgo y eventualmente el testeo con laboratorios. El infarto posterior, que el doctor Saldarriaga ahora lo estaba preguntando, el infarto posterior se caracteriza por un infradesnivel que va de V1 a V4, como este ejemplo que tenemos acá. Este paciente consultó con una clínica típica, se le hizo el electro y de inmediato fue a cateterismo. ¿Por qué? Los infartos posteriores corresponden del 5 a 15% de todos los infartos, pero conllevan un desgaste hemodinámico terrible, porque el infarto posterior o está agarrando la parte posterior de la coronaria derecha, parte de la coronaria posterior circunfleja y esto irriga de manera muy importante el ventrículo derecho. Entonces, pacientes que tengan esta lesión puede eventualmente caer en un colapso hemodinámico y un infarto del ventrículo derecho, pues no es algo sencillo de tratar. Entonces, siempre es importante recordar que cuando ustedes vean este infradesnivel, son pacientes que requieren de intervención de inmediato. Y esa intervención es colegas de cardiología con su eco, coordinamos sala de angiografía, protocolo coronario, vigilar a ese paciente de cerca, porque como les menciono, tienden a inestabilizarse muy rápido. Ahora, lesión del tronco principal, que usualmente la vemos con lesiones específicamente en lo que es ABR, y en ABR podemos ver tanto supradesniveles como infradesniveles. Lo característico de ABR es que cuando tenemos un supradesnivel en ABR, tenemos que tener por lo menos 6 derivadas con un infradesnivel como lo vemos aquí. Vean que V4, V5, V6, ABF, D3, D2, D1 tienen un infradesnivel. La lesión como tal propia, el tronco principal se manifiesta con un infradesnivel, pero esos pacientes pues tienden a tener un colapso hemodinámico tan rápido que cuesta mucho sacarlos. Sí es importante que les diga que cuando vean un ABR así, también tiene varios diferenciales. Por ejemplo, pacientes con T, paciente con taquicardia supraventricular, así como también pacientes con disección de aorta. Podemos encontrarlo en anemia severa, pero lo importante es pacientes que ustedes vean supradesnivel en ABR con infradesnivel, por lo menos en 6 derivadas. Es importante que recuerden, esos pacientes lo primero que hay que descartar es patología isquémica. Muy importante también que la lesión de ABR se relaciona a un signo que se llama signo de aleta tiburón o signo de shark fin, donde ustedes ven aquí en ABR como una aletilla de tiburón muy clara. Y en el resto de derivadas, vean en B2, B3, V4, V5, V6, D2, D3, ABF, tenemos un infradesnivel, pero también muy importante, una amputación de lo que es la onda R. Entonces, cuando vean también una amputación de lo que es la onda R, por lo menos en 3 derivadas, eso puede, perdón, eso puede significar de que tenemos una lesión isquémica que está corriendo en ese momento. Perdón. En este otro ejemplo, vemos también lesiones de ABR un poquito más bravas, por así decirlo. Vean aquí en ABR esa aleta tan inmensa y como ustedes pueden ver en el resto de derivadas vamos a tener también infraniveles muy marcados. Ahora, con los bloqueos de la rama izquierda, esto requiere un poquillo de ojo, requiere un poquillo de práctica, pero sepan que
bloqueos de la rama izquierda con clínica de Angus, factores de riesgo de cardiopatía isquémica, ese bloqueo hay que descartar de que no sea algo isquémico. Entonces, para que por favor recuerden y se lleven eso para la casa, bloqueos de la rama izquierda con clínica, sea típica o atípica, hay que investigar a ese paciente. Aquí lo importante de los bloqueos de la rama izquierda es el punto 2 y punto 3, que ya lo voy a explicar. Los bloqueos, por su naturaleza, debido a lo que es el cambio de la dirección en el impulso por la despolarización, normalmente son discordantes. ¿Qué significa eso? Que la orientación del QRS es inversa o simétrica al ST. Eso es normal. Lo anormal es cuando es concordante. La concordancia es de que cuando yo tengo la orientación del QRS y el ST y ambos van, sea para arriba o para abajo, eso está anormal. Y muy importante recordar que podemos tener otros factores para tener bloqueo de la rama izquierda, por ejemplo, una estenosis aórtica, intoxicación con digoxina, también la hipercalemia o factores de riesgo como lo que es la hipertensión o inclusive enfermedades de fibrosis de músculo cardíaco. Y como ya mencioné, todo paciente con bloqueo de la rama izquierda y clínica debe ser estudiado. Si ustedes observan este ejemplo, vemos una S profunda con un ST elevado aquí en V2, en V1, V2. Esto es característico de bloqueo de la rama izquierda, así como también una R alta en 5, 6, cara lateral, ABL y D1. Pero, ¿qué es lo que pasa con este paciente? Busquemos lo que es la concordancia y discordancia. Si ustedes ven esta imagen que está superpuesta, las derivadas en rojo son derivadas concordantes. ¿Por qué? Porque si ustedes ven ABL, o ven D3, ven que el QRS se va para arriba, así como también el ST, y lo ven también en V3. Ahora, ¿qué es una derivada discordante o normal? Vean, por ejemplo, D2. Aquí tenemos bien un D2 que va para arriba y un ST que va para abajo, igual que V4. Entonces, es importante entrenar el ojo con esto, porque un bloqueo izquierdo, si uno no le pone cuidado, hay detalles que se te pueden ir. Para eso, creo que uno de los colegas lo mencionó anteriormente, están los criterios de Esgarbosa, que la doctora Elena Esgarbosa en el 1996 nos hizo el favor a todos haciendo un estudio grandísimo para ver patrones electrocardiográficos en bloqueos de rama izquierda que podían relacionarse a esto. Entonces, el criterio A habla de concordancia, por lo menos en una derivada que hace el diagnóstico. Criterio B, concordancia negativa, que ese tiene que estar presente en V1, V2, V3, y cualquiera de estas hace el diagnóstico, así como también el criterio C, donde tenemos una discordancia excesiva. ¿Qué es eso? Que la diferencia entre la onda S y el ST es mayor a 5 milímetros. Este último lo voy a explicar un poquito más detallado con uno de los ejemplos más adelante. El tercer criterio fue revisado y salió una nueva publicación, que eso lo hizo el doctor Smith, que es un emergenciólogo estadounidense, donde habla que hay que sacar una racionalización. ¿Qué significa eso? Si contamos los milímetros de lo que es la onda S y contamos los milímetros del segmento ST, esa división, si da mayor a 0.25, ese paciente hay que investigarlo por isquemia. Como les digo, los bloqueos requieren un poquito de ojo, requieren un poquito de práctica, pero es importante manejarlo más para el personal de urgencias, porque me ha pasado y me pasó cuando trabajaba en la institución, pacientes que veían con bloqueos de la rama y decían, no, este bloqueo es viejo, déjelo así. Y viejo era que en una hora se estaba chocando, o que no reconocían ver un bloqueo derecho o un bloqueo izquierdo. Esta clase, pues no es una clase pura de interpretación de electro, pero es un llamado de atención de que si nos cuesta ver patrones, hay que entrenar el ojo. Y eso pasa con bloqueos de la rama. Y claro, también pasa con ritmos de marcapaso, que a veces ver marcapasos también cuesta. Para eso entonces les pido repaso, entrenamiento, porque esos pacientes se nos pueden presentar en una guardia a las 2 de la mañana. Entonces es importante reconocer esto. Con respecto a la parte del ritmo marcapaso, aplica el mismo principio que los bloqueos de la rama izquierda, si son discordantes o son concordantes. Ahora vamos a ver los ejemplos ya prácticos de lo que es el infranivel de alto riesgo. Entonces vamos a ver un par de casos.
Veamos este. Señor de 81 años, hipertenso, insuficiencia renal, diabético, que tiene disnea, ojo, de 4 días. Le hicieron una prueba COVID casera, estaba negativa, y cuando consulta en otro centro, lo envían al hogar con ojos, salbutamol. O sea, ni siquiera, o sea, nada se les ocurrió de que había que hacerle algo más. Bueno, lo mandan con salbutamol. Cuando llega con nosotros, llega con alteración del sensorio y además llega hipotenso. Y si ustedes ven el electrocardiograma, vean aquí, hay un infranivel en V2, en V3, en V4, V5, V6. Día, aquí ya me llevé 6 derivadas. Ojo a ver, tiene un supradnivel que es importante o significativo. Si vemos la cara inferior, también aquí hay infranivel. Entonces, lo primero que hay que descartar, lesión de tronco principal en este paciente. Claramente se corrió un montón para llevarlo a lo que es cateterismo y al final les voy a decir qué fue lo que pasó con este señor. Segundo caso, ojo la edad, femenina 39 años y consultó con clínica típica, ángulo cardiovascular de un día, opresivo, irradiado a la mandíbula con parestesias en hombros. Cuando consulta en otro centro le dicen, no señorita, eso es ansiedad y la egresan con una receta de psicotrópicos. Cuando consulta con nosotros, consulta exactamente con el mismo dolor, ahí la ventaja con respecto al caso anterior, signos vitales normales y un examen físico que está normal. Pero vean el electrocardiograma. Vean D3. Vean este QRS. Cabe perfectamente aquí en esta onda T. Vean, perdón, esa era D2. Vean D3. Este QRS cabe en esta onda T. Vean ABF. QRS cabe en esta onda T. Vean ABL que se va haciendo más para bajito, como invirtiendo un poquito lo que es la onda T. Vean el hallazgo en V5, V6. Esta paciente se le diagnosticó con síndrome de T hiperaguda, se le dio el protocolo, se le hicieron exámenes, tenía una troponina voladísima. Al final se refirió al Seguro Social y tuvo un buen desenlace, pero ojo, o sea, no le pueden decir a un paciente que es ansioso si no han descartado el orgánico. Eso es algo que yo siempre le digo tanto a compañeros como a pacientes que dicen, sí, doctor, es que yo creo que tengo ansiedad. No, no es ansiedad. Descartemos lo orgánico y después vemos si es ansiedad. Entonces, para que por favor también cambiemos ese cassette, porque es algo muy frecuente en todas las consultas que vemos en urgencias. Este otro caso, caballero 68 años, ojo, infarto previo hace 10 años. Le pusieron 2 stents en la coronilla izquierda, estacoterapia de doble antiagregación y le pusieron un marcapaso también. Y el caballero, ojo, inicia con disnea en reposo, él sí consulta de inmediato. Al momento de la consulta, los signos estaban estables, pero ven el electrocardiograma. Ese electrocardiograma, aparte que está con el ritmo de marcapaso, como ustedes lo pueden ver, si ustedes notan aquí en V2, V3, si ven la onda S, está muy profunda. Si ven aquí, este complejo positivo también está como muy alto, por así decirlo. Esto es una discordancia marcada. Si ustedes cuentan los milímetros de la onda S, que les va a dar más o menos unos 17 milímetros, y V2 para arriba les va a dar como 6 milímetros, esa división de 6 entre 17 les va a dar 0.35. Entonces cumple criterio revisado de Esgarbosa y ese paciente al final terminó con otra angiografía. ¿Por qué? Porque estaba infartado. Entonces, como les digo, hay que entrenar el ojo para estar seguros de que estamos viendo algo correctamente. Y eso, como les digo, requiere un poco más de práctica, así como también de cuidado a la hora de historiar a sus pacientes. Este otro caso, este es de hace un par de semanas. 67 años, ojo, hipertensa, fumadora, Angor desde la mañana, que ella refiere, el Angor me despertó y empecé a sudar y se me quitó. Y consulta hasta la tarde sin síntomas, sin síntomas. De hecho, la hija casi que la traía a rastras para consultar. Vean el electrocardiograma. Si ustedes notan el electro, pues a simple vista, si lo ven muy rápido, pues se ve normal, pero no es tan normal. Vean V2, T que sube y baja. Vean V3, T que sube y luego baja. Vean aquí V4, T que sube y luego baja. Vean la cara inferior.
T que sube, luego baja, igual en 3, igual en ABF. Entonces, a esta paciente sin dolor, con test bifásicas, se pensó inicialmente en un síndrome de Wellington tipo A. Se le dio protocolo coronario, se le seriaron los electros que estaban normales. De hecho, no cambiaron, aquí lo marqué para que lo vean mejor. Y la primera troponina salió, vean, negativa. Vean, aquí está, negativa. Pero vean la troponina a la hora, positiva. Y la paciente con un signo de la playa, acomodadísima en la cama, con cara de ya me quiero ir, no quiero estar aquí, no sé por qué estoy aquí, y al final terminó en angiografía en el Seguro Social. Entonces, vean que un paciente que no presenta clínica al momento, pero que tiene electros y marcadores que no están bien, obviamente es un paciente que a la casa no se puede ir. Veamos otro caso. 41 años, hipertenso, fumador y, ojo, dispepsia posingesta de alimentos copiosos y asocia disnea. Cuando consulta en otra clínica, le dan salida otra vez con inhibidores de bomba. Cuando él consulta con nosotros, dolor aumentado y signos vitales que están normales. Ojo la dispepsia. El electro lo cuenta solo. Vean V2, V3, V4, V5, específicamente lo que es V4 y V3, con un signo de Winter positivo, además de las T hiperagudas terribles que tiene este caballero, que también lo llevamos corriendo a lo que fue la caja del seguro para poderle resolver, porque este paciente ya cuando iba de traslado, sí empezó ahora sí con un poquito más de dolor, así como también de saturación. Y creo que este es el último caso para ir aterrizando. Esta señora, 56 años, vecina de Santa Ana, ojo, consulta por disnea súbita en reposo. Ella consulta en otro lado y la mandan a triage respiratorio por COVID. Ella no fue atendida durante 40 minutos. Se hartó, se levantó y se vino para acá. Y consulta, disculpen ahí la falta ortográfica, sudorosa, así como también parestesias mandibulares. Ojo la presión, ojo la saturación y ahora ojo el trazo. Terrible también. Vean V1, V2, V3, infranivel, pensando en que es una lesión posterior. Vean V5, V6, ABL de 1, toda la cara lateral, entonces una lesión posterior inferior que también terminó en cateterismo. De los pacientes anteriores, sí, tenían lesiones que no eran típicas y no cumplen el criterio así de puño y letra de la cuarta definición, pero vean que algunos tenían clínica clara y otros no. Lo preocupante de esto, colegas, es que en la primera consulta de otros centros no hubo un electro inicial. No hubo un electro inicial. Y eso es preocupante. Y eso claramente hay que tener mucho cuidado con sus pacientes. Por esa razón, me devuelvo a lo que dije al principio de la charla. Pacientes que tienen dolor torácico tienen que tener un electro en los primeros 10 minutos. ¿Ok? No hay quite, no hay quite. Y si hay historia rara, signos adrenérgicos, hay que estudiar obligatoriamente a ese paciente. En nuestro medio, sí, mira, doctor, se me sale el presupuesto. Perfecto, referencia a la caja del Seguro Social, porque ese paciente a la casa no se puede ir sin investigación. Y para que nada más vean el desenlace de los casos, los 6 requirieron colocación de stent mediante angioplastía. Lamentablemente, el caballero que consultó por el toco coronario sí falleció. Él no aguantó el procedimiento. El caballero joven con el patrón de Winter, ojo, hizo paro 2 veces en cateterismo, pero sí salió. Y los otros 4 sí requirieron de colocación de stents. Inclusive la muchacha de 39 años con ansiedad, ¿verdad? Entonces, recuerden que las mujeres son un grupo subdiagnosticado y no solo por la edad tenemos que obviar estudiar a esta población. Ojo, ojo, porque es muy importante. Ella le dijeron, esa ansiedad, si estás joven, sos mujer, andate para la casa con una receta verde y pues no se hizo lo debido, por dicha, aquí se estratificó como se tenía que hacer y se derivó definida para ya después que los colegas de la caja la ayudaran con su tratamiento definitivo.
Entonces, a lo que voy es, pacientes con clínica, vamos con electro y por favor recordemos las salvedades que son las partes que son atípicas. Este es un cuadro eh, sacado de esta revisión del 2022. Son exactamente los mismos patrones de los que les he hablado, nada más de que aquí sale un poquito más bonito, más ordenado con respecto a la parte teórica. Y ya hablando de lo que es lo que menciona la Sociedad Europea en su última revisión de los síndromes coronarios sin elevación del segmento ST, vean que ellos clasifican al paciente en muy alto riesgo y no tiene riesgo. Los pacientes de muy alto riesgo son los pacientes que tienen los patrones anteriormente citados, además de una complicación, sea mecánica o eléctrica, y que también, por favor, no olvidemos apoyarnos con los colegas de cardiología para un ecocardiograma. Las disquinesias de pared nos ayudan mucho a ver si de verdad hay algún tipo de lesión, más cuando tenemos dudas. Entonces, por favor, siempre y cuando el paciente tenga los medios, una interconsulta con los colegas de cardiología es necesaria. Ahora, si esos pacientes no presentan nada de esto y tienen puntajes de escalas bajos, no hay datos de cambios dinámicos, ok, vamos entonces a cateterismos electivos, pero a este paciente jamás se le va a dar salida, a lo que voy es eso. Son pacientes que hay que estudiarlos a fondo. Entonces, por favor, para que recordemos esos factores de riesgo, así como también lo expuesto anteriormente con respecto al reconocimiento de los patrones. Y pues ya, con puntos para la casa, sin antes agradecerles su atención, que sé que es un poco de información importante, pero sí, los patrones presentados hay que manejarlos. Importante que en los hospitales nuestros, ojo, todos tienen un factor de riesgo hasta no demostrar lo contrario. Importante pulir nuestras historias clínicas y más cuando es atípica, ojo la dispepsia, ojo la dorsalgia, ojo la edad joven, así como también en personas de las cuales no solemos pensar, que son los diabéticos o inclusive las mujeres. Importante, las banderas rojas siempre dan una pista importante. No sé si aquí alguno ha oído que el reflujo da disnea. O sea, eso fue lo que me llamó más la atención de la historia del señor que le dijeron que tenía un duelo. O sea, ¿cómo un reflujo va a dar disnea? Eso no calza. Y bueno, por eso y por sus factores de riesgo, electro, y vea lo que salió. Salió con protocolo y salió con marcapaso. Entonces, son pacientes que, como les digo, hay que tener cuidado. Recuerden, por favor, ángulo cardiovascular o probablemente cardiovascular, todo el mundo con electro de menos de 10 minutos. El ángulo cardiovascular con supranivel va a cateterismo. Por favor, no atrasemos el manejo de estos pacientes, que a veces sí, mira, es que hay que pedirle exámenes. No, o sea, usted le pide los exámenes, perfecto, pero si tiene la clínica y electro definido, entonces este paciente no hay que atrasarlo con cosas para que sea el intervencionista que lo agarre. Importante, hay que conocer el protocolo coronario disponible en los centros en los que trabajamos, así como también revisar el ACLS. No lo mencioné porque no era parte de la charla, pero los pacientes que tienen infarto con supranivel, el ritmo de paro más frecuente que hacen es la taquicardia ventricular polimórfica o una fibrilación ventricular. Entonces, si eso pasa, son pacientes que tenemos que tener listos el carro de paro, quién está definido con los roles, porque no es que, mira, tengo el infarto y me voy a tomar un café. No, esos son pacientes que tengo que vigilar de cerca. Recordemos los patrones oclusivos que no cumplen esta regla, las T hiperagudas, el patrón de Winter, patrón de Wellens, el tronco principal, los bloqueos de la rama. Ojo, también no lo mencioné, pero es importante recordar que los bloqueos de la rama derecha, cuando también son concordantes, también son muy peligrosos, así como también ritmos de marcapaso y el infarto posterior. Muy importante que los pacientes de alto riesgo con esos patrones implican complicaciones mecánicas o eléctricas y por ende requieren de una intervención un poquito más rápida. Recordar que las imágenes por eco siempre nos ayudan para ver también cómo está activamente el músculo cardíaco y esto es el punto tal vez más importante. Esos patrones que les acabo de mencionar vienen hablándose de hace más de 15 años. O sea, no es algo que salió ahorita, hace 2 años, no. O sea, salió hace rato. Entonces hay que manejarlos, hay que estudiarlos y hay que saber reconocerlos, porque si se me va esto, es un paciente que eventualmente va a tener una complicación pues bastante importante.
Importante también que ante cualquier duda, por favor, estudiemos a este paciente y pues lo mejor que puede pasar es que sí, mira, era su estómago, era una contractura, pero yo me cubrí la espalda y aseguré al paciente que no iba a tener algo mortal. Y también muy importante el tratamiento enzimático. Y enzimático no me refiero a que le manden enzimas, no. Enzimático es hay que estar encima del paciente. Hay que estarlo viendo, monitorizando constantemente con signos vitales, con síntomas. ¿Por qué? Porque son pacientes que eventualmente se van a inestabilizar. Y pues sin más, les agradezco muchísimo la atención a todas y a todos y por la hora. No sé si alguien o alguno tiene alguna pregunta. Muchas gracias, Alberto. Como ustedes pueden ver, fue una revisión muy práctica. Eh, no podemos seguir mandando pacientes sin electro a la casa y que nos lleguen al hospital de Heredia chocados porque no les hicimos electro. Todo dolor torácico, ya lo dijo Beco, tiene que tener su electro. Todo paciente, incluso con dolor epigástrico, debe tener un electro o tiene que tener electro. Y no solo hacerlos, sino interpretarlos de la manera adecuada. No sé si tienen alguna pregunta. El doctor Siempre Garrote tiene para la mano levantada, doctor. bajásela, bajásela. Ok. Ronald, Sí, no, ven, muchas gracias. No, primero la charla excelente, o sea, me parece que muy bien. Todos los que hemos trabajado con Roberto, aquí hay muy buena calidad humana, no solo Roberto, tenemos montones de buenos médicos acá en Metro, pero sí tenemos que tener algo claro. Medicina privada, desafortunadamente, hay que practicar medicina defensiva. O sea, estos pacientes, como los mencionaron tanto el doctor Sadarrea como el doctor López, no se pueden ir sin un electro. O sea, si a ustedes les vienen de triage y dicen que el paciente tiene 20 años y le duele el pecho, no importa, igual hay que hacerle el electro. Que mire, que es que no sé, se estaba soleando y le duele el pecho, aunque es una historia absurda, si le duele el pecho, tiene que hacerse electro. Y lo que vimos no solo en esta, sino en la charla pasada, una sola enzima no hace absolutamente nada. Historia clínica, electro y idealmente dos controles de enzima mínimo, dos controles de enzima para que no suban a la hora y que no se jalen una torta. Puede que el paciente se complica, o sea, en ningún protocolo es infalible, pero por lo menos se siguió al pie de la letra tener uno o dos electros y al menos dos enzimas. O sea, eso implica que el paciente estuvo por lo menos 2 a 3 horas en el servicio y que en 2 o 3 horas nos dimos cuenta que el paciente no hizo nada. Ante la duda, cardiología. Si no hay cardiología, ahí está el doctor Saldarriaga, estoy yo de emergencias, algunos de los especialistas de medicina interna. Nunca se vayan solos con la duda. Desafortunadamente, medicina privada tiene que ser así, tiene que ser defensiva. Entonces, excelente la charla y que se lleven esto para la casa. Estos pacientes no se pueden ir sin estudiarse. Saludos y gracias a todos. Muy amable al doctor Ronald por su intervención. No sé si alguien más tiene algún comentario, alguna pregunta. bueno, y si no hay más preguntas o comentarios, dejar descansar agradecerle nuevamente, dejar descansar a Beto y ya próximamente les daremos la nueva fecha con el tema y la bibliografía, pero para el próximo mes. Beto, muchas gracias a todos. Con todo gusto, muy amables y les agradezco que cualquier duda, pues el doctor Saldarriaga tiene mi número, cualquier pregunta, cualquier duda, con todo gusto y les agradezco nuevamente la atención a los doctores por el permiso de dejarme presentar y pues muy buenas noches a todos y a todas. Mil gracias. Muy buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches, muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Saludos. Hasta luego. Gracias. Buenas noches.